He preparado una reflexión que tiene este título, El ministerio de la unidad y de la comunión. Ministerio de la unidad y de la comunión. Bueno, pues parece que esta palabra ministerio de la unidad y de la comunión, ¿a quién está dirigida? ¿A quién se dirige esto? A ver, unidad al Papa. A ver, no, a todos. O sea, es decir, el ministerio de la unidad y de la comunión pertenece a todos nosotros. A todos nosotros. De hecho, en esa oración sacerdotal de Jesucristo hay un versículo que es conmovedor. Conmovedor. Juan 17, 21, ¿no? Yo creo que es de los versículos más conmovedores pues del Evangelio de San Juan, quizás uno de los versículos más conmovedores de esa oración sacerdotal. Juan 17, 21, te ruego para que todos sean uno, le pide Jesús al Padre, te ruego para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Claro, la verdad es que cuando Jesús reza así, ¿no?, y pide para que el mundo crea que tú me has enviado, fíjate qué responsabilidad nos da, ¿no? Como diciendo, el hecho de la falta de unidad entre nosotros en el seno de la Iglesia, en nuestras comunidades cristianas, en nuestras comunidades, es un antitestimonio que puede dificultar la fe en reconocer a Jesucristo como el enviado del Padre. Pues fíjate tú qué responsabilidad. Menuda responsabilidad, ¿no? Por eso es muy importante prestarle atención a esto, porque puede acontecer que si no cuidamos el ministerio de la unidad y de la comunión, pues por una parte estemos construyendo y por otra destruyendo, ¿no? Lo de la famosa aquella imagen de que Penélope tejía por el día y destejía por la noche. No, estoy soplando y sorbiendo. A ver, soplar y sorber, los dos no se pueden hacer. Si tejo y destejo, al final no construyo nada, ¿no? Puede ocurrir esto puede ocurrir, claro que puede ocurrir, que yo trabaje mucho por la evangelización, trabaje mucho, me desgañite, consuma mis fuerzas, pero precisamente por no cuidar suficientemente, ¿no?, la unidad y la comunión, luego esas fuerzas pues se estén desperdiciando, se desperdicien. Luego volvemos a eso, ¿no? Que todos sean uno, que todos seamos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. San Juan Pablo II escribía, ¿no?, en aquella encíclica Novo Milenio Ineunte, encíclica con la que se abría el tercer milenio. La Iglesia decía: hacer de la Iglesia la casa y escuela de comunión. Casa y escuela de comunión. Casa en la que haya comunión y en la que haya una escuela de comunión. Yo quizás quisiera que la reflexión que os voy a hacer sirva un poco de escuela. O sea, ¿qué podríamos hacer? ¿De qué manera podríamos hacer para fomentar esa unión? Casa y escuela de comunión. Solo así podemos disponernos a la nueva evangelización, ¿no? Recuerdo que en una visita pastoral que hice recientemente, pues igual alguien prepara unas palabras de introducción, ¿no?, de introducción a la visita pastoral. Y supongo que igual les habrían dicho muchas veces, pero es verdad que a veces estás atento, estás receptivo, y otras veces igual escuchas tantas cosas sin percatarte de lo que están diciendo. Pero el caso es que ese día yo debía estar atento, y estas palabras la verdad es que me impactaron, ¿no? Y entonces allí me presentaron al obispo diciendo, el obispo representa la unidad y la comunión de la Iglesia. Yo dije, madre mía, que el obispo representa la unidad y la comunión de la Iglesia. Pero, con todos mis respetos, y sin querer escaquearme, ese ministerio de la unidad y la comunión lo tiene el Papa, lo tiene el obispo, lo tiene el párroco, lo tiene el sacerdote, lo tiene el padre y la madre de familia, lo tiene el laico, lo tiene todo bautizado. O sea, cada uno en su vocación participamos de ese ministerio de la unidad. Y tenemos que ser educados en ello, porque es verdad pues, que entre nosotros existe pues, mucho
pecado de discordia, de desunión, de que no te aguanto, de filias, de fobias, filias y fobias, oye, eso pues es destructivo y claro, tú estás haciendo un esfuerzo para evangelizar tremendo, pero luego si eso convive, está desactivando nuestra capacidad evangelizadora, ¿sabes? Por lo tanto, ¿no? Todos tenemos que participar de este ministerio, porque todo bautizado es sacerdote, profeta, rey, y estamos llamados a ser garantes de la comunión y animadores de la comunión. Garantes y animadores de la comunión. Bueno, entonces se me ocurre dar como cuatro pistas, cuatro pistas para la unidad y la comunión. Que seguro que os podéis imaginar que yo pues, hago algo reductivo, porque no he hecho ninguna tesis doctoral al respecto y porque hablo un poco desde unas intuiciones, con lo cual que nadie pretenda extraer de mi reflexión pues una especie de tesis ordenada, no, son intuiciones que os comparto. Cuatro pistas, ¿no?, para la unidad y la comunión. La primera es tan sencilla y tan evangélica, porque aquí nosotros lo que tenemos que hacer es creer en el Evangelio, ¿sabes? No, tan sencilla y tan evangélica como el amor al prójimo, el amor al próximo. O sea, es decir, la comunión se consigue, o sea, vamos camino de comunión si empezamos por amar al próximo, al que está junto a nosotros. La comunión se hace, en primer lugar, en el amando incondicionalmente al que esté junto a mí, haciendo un acto de fe que esta persona es la persona que Dios ha puesto en el camino de mi vida para ejercitarme en el mandamiento del amor. Y además hablo no de un amor abstracto, ¿no?, sino hablo de un amor concreto, del cariño, de la estima, del querernos con nuestro nombre y apellido y conocernos. Aquí habría como dos planteamientos, ¿no? El planteamiento es, a ver, ¿qué es lo clave, lo decisivo? ¿La importancia de conocerse para amarse o la importancia de amarse para poder conocerse? A ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No quiero contraponerlos, no los quiero contraponer. Las dos cosas obviamente son ciertas, pero si me permitís, yo creo que lo más genuino nuestro, en la línea agustiniana, es lo segundo. Lo determinante es amarse para poder conocerse. El gnóstico te diría, un momento, la clave está en el conocimiento. El gnóstico te diría, no, hay que conocer. La clave está en el conocimiento. Pues el cristianismo dice, pues no, hijo, no. Sin negar que es importante conocerse, ¿no? Pero el cristianismo le daría la vuelta al argumento gnóstico y diría, no, lo determinante es quererse. Porque es que si no te quieres, no vas a llegar a conocerte. O sea, no vas a llegar a conocer a una persona, ¿no? Es verdad que hay que conocer, un conocimiento más profundo me permite amar más, pero es que solamente si amas con una decisión de amar, solamente si tienes una decisión previa de amar a quien está junto a ti, porque entiendes que es la persona que Dios ha puesto en el camino de tu vida y tú no la eliges, sino que la recibes. A ver, yo no elijo a quien amo, lo recibo. Pues eso es muy distinto, ¿eh? Yo no elijo al que amo, lo recibo. ¿Me permitís un pequeño paréntesis? Me acuerdo que en una ocasión, hablando sobre el tema de la vida religiosa, una persona me dijo, ¿sabe usted lo que para mí es admirable? Decía, pues es que claro, me decía uno que estaba casado, decía, nosotros elegimos el esposo y la esposa, lo elegimos nosotros. Y nos cuesta un montón querernos a pesar de haberlo elegido yo. O sea que ustedes, que encima nos eligen entre ustedes, ¿no? Nos eligen en una comunidad religiosa, en un seminario, en un presbiterio, tú no has elegido, o sea, son los que te han tocado.
Me decía él, la verdad es que me admira. Me admira cómo uno se pueda querer sin haberse elegido uno a otro, ¿no? Y le decía, le dije, ha estado usted muy agudo, ¿eh? Ha estado muy agudo, porque la clave está en que yo lo recibo, no lo elijo. Le dije, pero también le voy a decir una cosa, con su mujer pasa lo mismo. Le dije, su mujer también usted la recibe, aunque a usted le parezca que la ha elegido, en realidad la está recibiendo. O sea, que apliques el cuento porque es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? Entonces, este es un punto de partida. ¿Conocerse para amarse? Sí, pero mucho más determinante lo primero, amarse para poder conocerse. O sea, yo parto de un amor incondicional con el que Dios ha puesto a mi lado, ¿no? Oh, qué pena, me ha tocado con este, si me hubiese tocado con el otro. A ver, ya estás ya, ¿eh? Ya vamos mal, ¿eh? Vamos mal ya cuando partimos. Es que es tan importante eso. Yo recuerdo una anécdota del seminario, ¿eh? Que claro, los lunes por la mañana cambiábamos de mesa y estábamos toda la semana sentados en la misma mesa en el comedor. El lunes el desayuno cogía sitio y era para toda la semana. Entonces el lunes por la mañana solía haber bastante prisa a la salida de la capilla. La gente iba ahí al comedor, ¿entiendes? Y pim, pam, a pillar sitios y veías que estaban puestas servilletas. Uno había llegado primero y ponía las servilletas pues para que está ocupada la mesa, ¿no? Está ocupada, ¿no? Y entonces, pues en una ocasión, el director espiritual nos dijo, he observado que los lunes por la mañana pasa esto. Y nos dijo, ¿vosotros creéis que eso está bien planteado? ¿Eres tú el que eliges? ¿Eres tú el que eliges a quien Dios pone, a tu prójimo? ¿Eliges tú a tu prójimo o es Dios el que te ofrece a tu prójimo? Te lo ofrece Él. Yo dije, ostras, la verdad es que a mí me impactó esa reflexión, ¿sabes? ¿No? ¿Vas a elegir tú a tu prójimo durante tu vida? Pues no va a ser así. La verdad es que eso a mí me cambió la vida. Yo dije, bueno, llega el lunes, venga, voy a llegar al último, ¿eh? Y yo llegaba y decía, ¿dónde hay un sitio libre? ¿Entiendes? No sé, que te cambia la vida eso, ¿eh? Te cambia la vida. Te cambia la vida y te educa, pues, a vivir, a generar comunión entre nosotros, a generar comunión, a querernos y a generar comunión, ¿eh? Entonces, este es un punto clave. La comunión, ¿cómo se construye? Bueno, pues fíjate tú, vamos aquí, voy a hacer una teoría pastoral. ¿Qué teoría pastoral? Pues partimos del Evangelio, de lo de amar al próximo. Solamente amando al próximo se puede ser capaces de partir de la comunión, ¿no? Además, permitidme una afirmación más, ¿no? Llevo ya 17 años de obispo pasado, se parece mentira, es increíble, la vida qué rápida va, ¿no? En 17 años he estado en 3 diócesis, Palencia, San Sebastián y Orihuela Alicante, ¿no? 3 diócesis muy distintas, muy distintas. Entonces, una cosa que he aprendido es que la comunión entre nosotros, uno podría parecer que lo determinante para la comunión, lo determinante es principalmente lo ideológico o nuestra adhesión a unos principios y lo ideológico. Ciertamente condiciona mucho. Ciertamente las ideologías o la falta de comunión con la doctrina es muy condicionante, por supuesto. No se me ocurre, cuando estamos llenos de ideologías políticas y tal, y cuando nos falta comunión con el magisterio, madre mía, la comunión es está herida. Pero me atrevería a decir que todavía puede haber elementos que sean más determinantes, fíjate, para la comunión. Y es que a veces lo afectivo, las heridas afectivas, ¿sabes?, ¿no?, pueden llegar a condicionar la comunión todavía más, fíjate, que ya es decir, pueden llegar a condicionarlas todavía más. Y esto es mucho más invisible, lo otro es mucho más visible, claro. Lo otro es visible, porque te sale uno con una pancarta,
Ya, pero esto otro es una bomba lapa, ¿eh? O sea, nuestras heridas afectivas que nos impiden, nos dificultan la comunión, eso condiciona mucho y tú no lo percibes, ¿no? Pues por ejemplo, ¿no? El hecho de que entre nosotros hayan heridas de faltas de autoestima, que generan complejos entre nosotros. Dicen, no sé si será verdad, ¿no? Porque esto lo leí en un libro a lo mejor que era un libro de anécdotas y virtudes, que era una especie de subsidia para ayudas para la predicación, ¿no? Allí contaban que en la India, hay un pájaro que se llama nibo, que tiene la característica de que el pájaro, pues cuando hace buen tiempo, está triste. Y cuando hace mal tiempo canta y está súper contento, ¿no? Entonces, bueno, lo ponían como la imagen del corazón envidioso, del corazón envidioso, que se entristece ante el buen tiempo, ante los dones de los demás, ¿no? Me pongo triste al estar rodeado de personas que están llenas de dones, yo me siento acomplejado y me veo triste y no canto. Y sin embargo, cuando estoy en un sitio en el que, bueno, parece que en el país de los ciegos, el tuerto rey, allí pues entonces me siento que aquí voy a cantar yo porque estos que están al lado mío pues son unos zotes, ¿no? Entonces, a ver, ¿eso puede pasar? Sí puede pasar, aunque parezca mentira, ¿no? Puede pasar porque es que resulta que tenemos heridas de fondo que nos impiden respirar y gozar con la comunión de la Iglesia. Te impiden alegrarte de que, madre mía, pero qué alegría, justo que ha llegado aquí a la parroquia una persona que es un regalazo para la parroquia, porque fíjate, este hombre aquí llega y nos va a animar el ministerio de la música, no veas tú, ¿no? Y en vez de gozarte y alegrarte de eso, dice, vaya, ahora va a llegar este tío aquí y me va a quitar a mí. A ver, vamos a ver, ¿esto puede ocurrir en algún sitio en Islandia o por ahí? O sea, sí. Y más cerca también. O sea, claro, esto ocurre. Entonces yo, en vez de gozarme y alegrarme, ¿no? de que haya acontecido eso, de repente siento una competencia y entonces no gozo con ello, ¿no? ¿Y dónde está el problema de fondo? El problema de fondo está en las heridas. Mis heridas, que me falta, primero me falta una autoestima, y también me falta gozar y me falta una eclesialidad. Entender que la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo y yo estoy integrado en él, con lo cual todos los dones del cuerpo místico de Cristo son de Jesús y son míos. Aquí se podría decir lo de la palabra, hijo, yo siempre estoy contigo y todo lo mío es tuyo. Ese que canta también, ese es tuyo también, no solo es mío. Ese que canta también, ¿por qué lo sientes como un competidor tuyo si eres tú el que canta en él? Pero claro, eso supone otra visión de fe, ¿eh? Supone otra visión de fe. Para mí ese versículo de la parábola del hijo pródigo, a mí me parece que es un versículo que da en la clave de la esencia de la parábola del hijo pródigo. Ahí está el meollo de la cuestión. Cuando el padre le dije al hijo mayor, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. ¿Tú no estabas contento o qué? O yo estaba gozando contigo, tú no gozabas. Claro, pues ¿por qué? Porque tienes tus heridas interiores y con esas heridas te impiden amar y disfrutar. Amar y disfrutar, ¿sabes? Otro paréntesis. Estamos en Navidad. Bueno, pues en el año 17 se estrenó esa película Se armó el Belén, no sé si la visteis. Se armó el Belén, que esa es una película de esas animadas, parece que está hecha para niños, pero quita a los niños, ¿sabes? ¿No? Quita a los niños, ¿no? En la que es una gozada de película, una gozada, en la que el burro que lleva pues a la Sagrada Familia se llamaba Bo, si os acordáis de él, ¿no? Y claro, Bo tenía un problema de complejo, de complejo porque, claro,
había visto allí unos caballos esbeltos, ¿no? Unos caballos romanos, y claro, se veía un burrito ahí tirando de la noria, ¿no? Entonces, claro, tenía un complejo de inferioridad tremendo, diciendo, joder, yo, al lado de estos caballos que vienen aquí con los romanos y con los otros, yo que soy aquí un burrito de no veas tú, ¿no? Esa imagen, o sea, a mí me parece maravillosa en esa película, cómo se refleja en la herida de ese burrito acomplejado de que le parece que yo soy, o sea, no soy nadie, una, pues, una tarea de sanación de esa herida. A ver, pues Dios me ha dado el don de llevar, de llevar pues encima mío, a mis lomos, pues a José y a María, y parece que yo no soy nadie, pero en ese no soy nadie Dios me le ha dado todo. Pero claro, eso supone una mirada de fe y supone un ir sanando esas heridas de la falta de autoestima. Entonces el ministerio, o sea, el amor, ¿no? El amor al prójimo también está condicionado por nuestras heridas. Porque como dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, claro, como no te ames a ti mismo, ¿cómo vas a amar al prójimo? Houston, tenemos un problema, claro, o sea, tenemos un problema si yo resulta que no me quiero a mí mismo porque tengo unos complejos, tengo complejos de autoestima, me estoy siempre comparando con los demás, veo que no gozo con los dones del otro, no gozo con ellos, entonces me cuesta amar al próximo, lo veo como un competidor, en vez de como un don de Dios. Esto es algo muy clave y determinante, ¿no? Entonces, pues para poder generar comunión, es muy importante que nos ayudemos a sanar nuestras heridas. Tenemos que ayudar a sanar nuestras heridas, ¿no? La parábola del buen samaritano, pues quiere decir que yo tengo que generar comunión con personas que están heridas, yo estoy herido, las personas que me rodean están heridas, tengo que contar con ello y tener paciencia en su sanación, tener paciencia. Pues igual, por ejemplo, pues las correcciones, aquí yo creo que hay un equilibrio que solamente el Espíritu Santo nos puede dar entre dos obras de misericordia, que pueden parecer contradictorias, que son sufrir con paciencia los defectos del prójimo y corregir al que yerra. ¿Entiendes? ¿No? A ver cómo se hace eso. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se puede sufrir con paciencia los defectos del prójimo y corregir al que yerra? Oye, a ver, las dos son obras de misericordia. ¿Y cómo integrarlas? Pues hay que pedir un don, o sea, el don del Espíritu Santo. Hay que pedir el don del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿no? Si yo hago una corrección al que yerra y en esa corrección hay algo de vena hinchada, ¿sabes? En mí, ¿no? Esa corrección, te digo yo, que nace de la carne y de la sangre, y no estará bien realizada. Por lo tanto, ¿no? Supone un amarse y quererse para que yo sepa cuándo es el momento de la corrección, porque estamos en un momento en que lo va a poder recibir, lo va a poder recibir, cuándo es el momento de sufrir con paciencia los defectos del prójimo y sigamos trabajando y sigamos caminando. Eso tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo para integrar ambas cosas. Para integrar ambas cosas. Y a veces incluso, cuando tienes una entrevista de acompañamiento espiritual, etcétera, después es bueno evaluarse. Estoy acordando de una que he tenido yo hace poco, con una persona que tenía muchas heridas, y habló largo y tendido, ¿no? Y después, no, bueno, pues yo le dije algo, y después, fíjate, me examiné un poco a mí mismo, ¿no? Y dije, vamos a ver, creo que tenía que haberle dicho que se buscase un acompañante espiritual para que tuviese un proceso más largo y en ese proceso más largo se le pudiese corregir cosas. Igual me he equivocado pretendiendo corregirlas todas yo en un encuentro. ¿Me explico? Dije, igual ha sido excesivo, porque claro, porque dices, bueno,
tengo un encuentro con él. Pues venga, voy a decirlo todo. Igual no se le podía decir todo. Hice mi pequeña autoevaluación después y dije, me parece que igual me he pasado, porque para poder decir tantas cosas necesitas ir paulatinamente creciendo entre sufrir con paciencia y corregir al que yerra. Y eso requiere un tiempo y una maduración. Eso es muy importante, muy importante para poder ejercitar ese ministerio de la comunión entre nosotros. Al principio, en ese ayudarnos en nuestras heridas, pues según la parábola del buen samaritano, uno se para, atiende, hace una cura de primer auxilio. Dice que le untó las heridas con aceite y vino, pero claro, luego le montó en su burro y le llevó a la posada. También eso tenemos que hacerlo, hacer una primera intervención de primer auxilio, pero luego también ser capaz de derivar a las personas, ser capaz de derivarlas a aquellos lugares donde se les pueda ayudar. Entonces yo vuelvo a insistir. A ver, ministerio de la unidad y de la comunión, donde nos la jugamos por encima de todo, que no nos quede la menor duda, es en el mandamiento del amor al próximo. Un amor que sea entrañable, que quien está al lado mío se sepa que yo le quiero incondicionalmente, que eso no la pueda poner en duda, porque yo se lo he manifestado, se lo he dado a entender, ¿no? Porque nos puede pasar en el seno de la Iglesia que estamos muy motivados con la parábola del samaritano y la aplicamos a la gente bastante lejana, ¿sabes? Pero tal vez luego somos antipáticos con los que están más cerca de nosotros. Eso nos puede pasar. Ahora que viene la semana de unidad con los cristianos, a veces digo, bueno, perdón, ecumenismo está muy bien, pero ecumenismo casero el primero, A ver, aplícate el ecumenismo casero, porque estamos hablando de los protestantes, y luego resulta, ¿entiendes?, que estos son no sé qué, estos son no sé cuántos, ¿para dónde vas? Entonces, esta es una paradoja. Es posible que a veces seamos súper enrollados con la gente más alejada, y que luego seamos inmisericordes con los de casa, tú. Seamos inmisericordias con los de casa, ¿no? Y además, como los de casa, como sabes que son gente humilde y obediente, con ellos les exiges lo que no se te ocurriría exigir con el alejado. A ver, que es una auténtica contradicción, ¿no? En el idioma vasco hay un refrán que dice, ¿no? Kalean uso, etxean otzo, que es como decir, ¿no? En la calle eres paloma y en casa eres un lobo. Eso también puede ocurrirnos. Puede ocurrir pues, que uno sea paloma en la calle, pero que luego en casa sea lobo. Y yo creo que para autentificar nuestro mandamiento del amor al prójimo, uno tiene que examinarse en su relación con el más próximo, con el que él no ha elegido, con el que Dios ha puesto en el camino de su vida, ¿no? Todos tenemos que amar con cariño a quien Dios ha puesto a nuestro lado, sin celotipias, sin bobadas, pidiéndole a Dios la gracia, ¿no?, de sanar eso, ¿no? Ahora, ¿cómo trabajar esto? ¿Cómo trabajarlo? Porque también si yo soy ministro de la comunión, ¿cómo podríamos hacer esto? Bueno, algo ya he dicho, alguna pista ya he dado. Para mí una pista importante es la de decir, bueno, pues acompañamiento a las personas que estamos heridos, ¿no? Acompañamiento. Y ese acompañamiento es sufrir con paciencia y al mismo tiempo corregir al que yerra. O sea, acompañamiento. Creo que nos tenemos que animar mutuamente a ser acompañados, porque es la capacidad de vernos con los ojos de Jesucristo. Yo creo que pocos ministerios hay tan importantes como el del acompañamiento. ¿Qué es el acompañamiento? A ver, ¿cómo ayudo yo o cómo me dejo ayudar para conocerme a los ojos de Jesucristo?
Pero también creo que hay otros puntos, otros caminos, ¿no?, que podríamos trabajar, ¿no? Como por ejemplo, a ver, en nuestras parroquias, allí donde tenemos un ámbito, o un padre de familia con sus hijos, porque esto se puede aplicar a todos los ámbitos, ¿no? A ver, reconocer los dones complementarios que tenemos entre nosotros. O sea, descubrir los dones complementarios. Porque existen dones complementarios. Este qué bueno es para esto, este qué bueno es para el otro, este qué bueno es tal, ¿no? Porque es muy importante descubrir esos dones y hacérselos conocer a la persona, de manera que también su autoestima parta del conocimiento de los dones que Dios le ha dado, ¿no? Y saber repartir juego. Saber repartir juego a los demás es muy importante. A veces somos, pues somos practicistas, ¿no? Somos practicistas. Entonces nos es mucho más fácil decir, quita que yo lo hago yo, ¿sabes? O sea, que voy a hacerlo más rápido, o sea, lo voy a hacer más rápido y quita que me... O como cuando igual una madre dice, déjame sola en la cocina, que me ensucias todos los pucheros para hacerme... Quita que lo voy a hacer yo sin ensuciar nada. A ver, deja que ensucie y que aprenda. O sea, yo creo que hay que repartir juego y hay que hacer. Hacer es una de las claves de la comunión. Vale mucho más hacer que hacerlo todo tú. Lo cual a veces choca con nuestra tendencia al perfeccionismo. Eso es como cuando los que conducimos, vas en coche, ¿no?, y va conduciendo otro, miras de reojo y tal, y le dices de repente, si estás cansado ya te cojo yo, que es como te estás diciendo en realidad, quita de ahí, que déjame que... O sea, pues porque sientes que si conduzco yo, voy seguro, ¿sabes?, ¿no? Si conduce si estás cansado te cojo, le dice el otro, a ver, que lo que no te estás es fiando de él, no te estás fiando de él, ¿no? Bueno, pues yo creo que la comunión también se construye hacer, saber repartir juego, reconocer los dones de los demás, suscitar conciencia de corresponsabilidad. Suscitar esa conciencia de responsabilidad es súper importante. Suscitar esa conciencia. Bien, este es el primer punto. Ya intentaré ser un poco menos largo en los siguientes, pero creo que es el principal. Entonces, ante ese dilema, ¿no? Conocerse para amar, para amarse, o amarse para poder conocerse. Las dos hay que integrarlas, pero hay que partir especialmente del amor incondicional. El amor incondicional es el que te permite descubrir los dones de los demás. Si tú no amas incondicionalmente, no llegas a descubrir los dones de los demás. No los llegas a descubrir. Segunda pista, digamos, ¿no? Hemos dicho 4 pistas para la unidad y la comunión. Segunda, lectura acogida, o podríamos decir mejor que lectura, acogida íntegra y profunda de la Sagrada Escritura y del magisterio de la Iglesia. No una acogida parcial. Mira tú, que aquí practicando la caridad, como decíamos aquí, ¿ves tú? Unos hablamos de la caridad y otros la practican. Esto. Muy bien. A ver, acogida íntegra y profunda de la Sagrada Escritura y del magisterio. Es muy importante, porque obviamente eso nos da una gran comunión. Nos da una gran comunión en el Cristo total. En el Cristo total. Dios se ha revelado. El que nosotros nos adhiramos plenamente a la revelación y su integridad, eso va a determinar en muy gran medida la comunión. Luego a la tarde espero que podamos hablar del tema de la revelación. Hay 2 formas de acercarse a la Sagrada Escritura y a la revelación, y al magisterio de la Iglesia. 2 formas. Una es la de quien busca especialmente los textos, digamos, documentos magisteriales,
etcétera, con los que se siente más especialmente identificado. Esta parte del Evangelio me dice mucho, esta otra parte no me dice tanto, no me identifico tanto con ella. Entonces, ¿qué hago? Me centro más en lo primero y lo segundo lo paso más de corrido, ¿no? Me identifico más con esto, me paro en ello. No me identifico tanto con esto, lo paso. Eso ocurre, claro que ocurre. Y lo mismo pasa con el magisterio. En estos puntos me interesan más, en otros me interesan menos. Yo, por ejemplo, tengo la anécdota de que explicas el catecismo de la Iglesia Católica en Radio María y según qué parte del catecismo estabas explicando, pues tú notabas, porque allí en Radio María para las llamadas de los oyentes hay una centralita en la que se encienden todos. Bueno, esto ha cambiado ahora, pero bueno, pues ahora todo ya es digital, no es analógico y tal, pero bueno, había allí un sistema en el que se encendían luces rojas por llamadas de los oyentes, ¿no? Entonces tú, cuando estabas explicando algunos temas de esos que son enjundiosos, de que si, por ejemplo, el tema de las mentiras, si existen mentiras o no existen mentiras piadosas, o no, si la verdad tiene... O sea, la restricción de conciencia y cosas de esas, ¿no? Explicabas eso, madre mía, están todas las luces encendidas porque entendías tal. Ahora, el día que hablabas de la Santísima Trinidad, ¿entiendes, no? Pues no tanto. No tanto, ¿no? Hablas de la Santísima Trinidad, entonces, bueno, la Santísima Trinidad entiendes como que en fin, ¿no? O sea, a ver, eso es un riesgo. Es un riesgo el que uno reciba la predicación diciendo, seleccionándola por su interés, por mi sensibilidad, me centro en esto, olvido lo otro. Eso es típico. Pero claro, creo que la recepción correcta de la Sagrada Escritura, del Magisterio, tiene que ser otra, ¿no? Si uno dice, bueno, hay textos de la palabra de Dios que no estoy recibiendo de ellos, ¿no? Pues una luz suficiente, o entiendo que naturalmente no me adhiero a ellos, me cuestan, o lo mismo aspectos del magisterio, o bien sea de la doctrina social de la Iglesia, o bien sea aspectos referidos a la Sagrada Liturgia, o bien, o sea, a ver, eso quiere decir que en mí hay unas carencias que yo tengo que educar. Y me centro especialmente, ¿no?, en esos aspectos del magisterio o de la palabra de Dios con los que no me identifico tan fácilmente, porque veo que esa falta de identificación espontánea deja las claras, deja traslucir que en mí hay todavía una falta, una carencia de identificación con la revelación. Y entonces me voy a centrar especialmente en esto. No me voy a centrar exclusivamente en aquello con lo que yo me siento bien, en lo que me siento bien, porque en el fondo tengo el riesgo de una recepción parcial. Y entonces me retroalimento con aquello con lo que yo me estoy sintiendo identificado, dejando en la sombra, en la penumbra, otros aspectos de la revelación que igual no niego, pero aunque no niegue, no los estoy subrayando suficientemente. Entonces, ¿esto qué puede suponer? Pues puede suponer que tengamos el riesgo de hacer una revelación a nuestra medida. Entonces, de aquí se puede como derivar pues que, bueno, pues están los curas sociales, están los curas liturgos, están los curas teólogos, los curas pastoralistas, y entonces parece que hacemos divisiones entre nosotros, ¿no? Y cuando digo curas, digo laicos, digo lo que sea, claro. Eso es así. Eso es un problema, ¿no? Esto podría tener una lectura positiva, de que entre nosotros hay dones y carismas y cada uno los desarrolla, sí, pero tiene un riesgo también. El riesgo de que a mí me parece que esto es lo esencial y lo determinante y lo otro no tanto, ¿no? Y nosotros tenemos que creer en el Cristo total. Entonces es muy importante poner el acento y subrayar, ¿no?, aspectos hacia los que yo no tengo tanta sensibilidad, ¿no?
Esto será muy importante para alcanzar la comunión, sin duda, será muy importante, ¿no? Porque la revelación es una gran sinfonía, ¿no? Y esa división que hace el catecismo de la Iglesia Católica en cuatro partes es clave y determinante, ¿no? Es clave y determinante. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es curioso que ese versículo de San Juan añade un kai, un y después de cada uno, que parece hasta demasiado... Yo soy el camino, coma, la verdad y la vida. No, pero curiosamente dice yo soy el camino, no dice coma, y la verdad y la vida. Parece como que se está subrayando la suma de las tres cosas. Entonces, decir que Jesucristo es el camino es subrayar todo el aspecto que el Catecismo de la Iglesia Católica habla referente a la moral, a vivir en Cristo, cómo vivir camino. Pero soy y la verdad. Y la verdad es lo que hace referencia a la fe, al dogma, a la fe revelada. Y la vida. Y la vida hace referencia a los sacramentos en los que recibimos la vida de Cristo y la oración, los sacramentos y la oración. Entonces, decir, yo soy el camino y la verdad y la vida, entendiendo que ese y a mí me obliga, me llama, ¿no? me impele a integrarlo todo, es importantísimo. Porque de lo contrario, puede ocurrir que si yo me centro en Cristo camino, si me centro en eso, dejando el otro, pues tengo una tendencia moralista. Hago una visión del cristianismo moralista. Cristo es el camino. Que es muy fácil, ¿eh? Y hay moralismos de todos los tipos. Hubo moralismos del sexto mandamiento, que si la manga llegaba hasta aquí, no llegaba hasta aquí, y hay moralismos del otro tipo. Estoy el otro día yo en un colegio y pregunto a los chavales, a ver, ¿quién me dice qué es ser cristiano? Y me dice uno, reciclar. Y dices, joder, reciclar. Bien, vale, ¿no? A ver, vamos a ver. Cuando un chaval, ¿no?, te dice qué es ser cristiano, dice reciclar, dice uno, joder, a ver, quieras tú que no, hacemos una presentación del mensaje de Jesucristo moralista. Moralista. Hay moralismos del sexto mandamiento, hay moralismos del séptimo mandamiento, hay tantos moralismos como mandamientos existen. A ver, si yo me centro en que Jesucristo es el camino, caigo en un moralismo. Pero también existe el riesgo de quedarse con Cristo es la verdad, existe ese riesgo. Existe el riesgo de centrarnos en... Es verdad que estamos en un mundo, el actual, en el que el relativismo infravalora, ¿no?, la verdad, pero existe el riesgo de que uno que es de tipo gnóstico, en el fondo también el influjo gnóstico, como si en el fondo el cristianismo fuese de los grandes teólogos, o sea, para ser un cristiano tienes que tener una capacidad de erudición y de no sé qué, de no veas tú, ¿no? Como eso que te hacen los alemanes, dice, breve introducción a la teología, y te meten 8 tomos, ¿no? A ver, vamos a ver. Eso es tremendo. O sea, existe a veces también ese riesgo, el riesgo de pensarnos, ¿no?, que la clave está en el conocimiento intelectual y poniendo en ello su riesgo, ¿no? Yo recuerdo una anécdota de mis tiempos de seminarista, ¿no? Estábamos en Roma y se había anunciado una conferencia de un conocido teólogo de esos, no voy a decir el nombre, ¿no?, un conocido teólogo en el que, bueno, pues vamos a hablar de no sé qué y tal. Y estaba con don José Antonio Sayés, ya fallecido, ¿no? Y me dice él, pues vamos a la conferencia, venga, vamos. Vamos, y había mucha gente, yo me puse al lado de don José Antonio, y el que hablaba, bueno, madre mía, ¿no?, pues era uno de esos teólogos que hablaba casi en relieve, eso iba casi acuñando palabras según iba hablando, o sea, es como sobre esdrújula, ¿sabes? O sea, a veces era de una erudición teológica que casi iba acuñando palabras para expresarse, ¿no? Y yo me acuerdo que me acerqué a don José Antonio y le dije, no estoy entendiendo nada.
Y él se me acercó y me dijo, tranquilo, que yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. Me dijo eso. Bueno, pues es una anécdota, ¿no? Pero que a mí me relajó mucho, mira. A mí me relajó mucho porque también esto es cierto. O sea, a veces se centra, ¿no? Se centra la búsqueda de la verdad en una erudición. A ver, Jesucristo es sencillo, ¿eh? El Evangelio de Jesucristo es capaz de hablar a los sencillos y a los sabios al mismo tiempo. Jesús nunca dijo que se salgan los de primaria, que me quede yo únicamente. No, Jesús no dijo eso nunca. Habló al mismo tiempo para todos. Y se le entendía, bastante claro. Entonces, existe también ese riesgo. Existe el riesgo de moralismo, existe el riesgo también de dogmatismo o, digamos, no de búsqueda intelectual de erudición. Y existe también el tercer riesgo, el de la vida. Sí, a la tarde hablaremos de esto, pero existe ese riesgo, el del experiencialismo, el del pensar, ¿no?, que la vida cristiana, o sea, lo principal del cristianismo es el experiencialismo, ¿no?, el tener una experiencia interior, pero desligada de una verdad. Lo importante es mi experiencia, ¿sabes? Desligada de una verdad o desligada de una moral objetiva. No, lo importante es que yo tenga una experiencia de paz y de relajación interior. Oye, majo, Jesucristo no ha venido para que nos relajemos, ¿me explico? Jesucristo ha venido para que tengamos vida eterna. O sea, que existe ese riesgo de que yo me quede con Cristo camino, Cristo verdad o Cristo vida. No, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y tengo que sumar los tres aspectos. Y por ello es importante que tenga una recepción de la revelación íntegra y profunda, no seleccionada según mi sensibilidad. En tercer lugar. Bien, la Iglesia no solo es apostólica, sino que es también carismática. Son dos pulmones que existen en el seno de la Iglesia. Von Balthasar hablaba de que existen dos perfiles en la Iglesia. El perfil petrino y el perfil mariano. ¿No os acordáis de aquella fotografía tan preciosa de San Juan Pablo II y Madre Teresa de Calcuta? Madre Teresa va bajando por las escaleras y le agarra de la mano a Juan Pablo II, que está un poco más torpe, y le va bajando, ¿no? Es una fotografía preciosa. Madre Teresa va bajando las escaleras y le coge la mano a San Juan Pablo II, ¿no? Que es casi como imagen de que como el perfil mariano de la Iglesia quizás corre más, como esa escena también en la que Juan corría más y llegó antes que Pedro al sepulcro, pero no entró hasta que Pedro llegase al sepulcro, ¿no? Es hermosa esa imagen, ¿no? Existe un perfil carismático en el que ciertamente Dios ilumina a su Iglesia. En la Iglesia hay carismas y tenemos que verlos como un don del Espíritu Santo. Y por cierto, en este momento de crisis en la vida de la Iglesia, creo que ese perfil carismático yo veo que viene en nuestro socorro. Hay que ver el Espíritu Santo qué cosas suscita, con qué creatividad, que te quedas pasmado, con retiros, con tal, con cual, con una creatividad increíble y llamando a la gente a la conversión. Estamos nosotros discutiendo de nuestros... fíjate, y mientras que nosotros discutimos, va el Espíritu Santo y suscita realidades de conversión que te dejan impresionado. Y son carismas que los suscita el Espíritu Santo, ¿no? Entonces creo que es importante que los carismas los miremos con fe, diciendo Dios ayuda a su Iglesia, Dios la asiste. Es verdad que tenemos que acompañarlos y discernirlos, pero creo que es muy importante que no haya prevenciones de antipatías frente a ellos, ¿sabes? Porque es posible, o piques entre carismas. Que yo creo que los piques no están en la gente, porque casi nuestro pueblo de Dios es hasta casi tiene el riesgo de picar en todos los carismas y ir de flor en flor en todos, lo cual tampoco digo yo que esté mal, pero también tiene su riesgo de no centrarse. Los piques entre carismas a veces no están en el pueblo de Dios, sino más bien quizás entre responsables o cabezas, ¿no? Creo que
tenemos que ver cómo Dios asiste a su iglesia en los carismas. Yo, otra anécdota que recuerdo, de hace 17 años, recién elegido obispo, nos suelen convocar en Roma para hacer una semana de cursillo acelerado de qué tienes que hacer, ¿no? Y allí pues, nos juntamos unos 100, así de todo el mundo, y va allí el cardenal de cada congregación a explicarte liturgia, el otro, ¿no? Entonces me acuerdo que llegó el que era el responsable de ahora se llama dicasterio, ¿no?, de comunicación, y era Monseñor Foley, un arzobispo de Estados Unidos que ya ha fallecido. Y me acuerdo que él nos hizo una reflexión, ¿no? Decía, aquí desde la Santa Sede observamos cómo a veces se ponen en marcha proyectos comunicativos muy profesionales con todos los medios y Dios no los bendice. Dijo, como la televisión de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que jamás había habido algo a la que se habían puesto tantos medios. Y fue un fracaso y hubo que cerrarlo. Y me acuerdo que dijo, y años tardaremos en pagar el agujero. Pero luego observamos que el Espíritu Santo suscita cosas que si la televisión de Madre Angélica, que si no sé qué de Radio María, que en principio parece que son cosas llevadas adelante sin medios humanos, sin una capacitación técnica, pero que son carismas y dones del Espíritu, y Dios los bendice. Y entonces él dijo, de manera que yo me hago la siguiente reflexión. ¿Qué tenemos que hacer? Diseñar nosotros, diseñar una estructura pastoral y luego pedirle al Espíritu Santo que la bendiga, o más bien ver dónde sopla el Espíritu Santo, ¿no?, y ponernos un poco a su servicio discerniendo los dones y los carismas. Dijo eso así como quien no decía nada, ¿sabes? Dije yo, madre mía, pues ya ha dicho este hombre aquí algo. Y creo que es algo que forma parte de cómo construir la comunión en la vida de la Iglesia. Y por último, cuarta pista, en el ejercicio del ministerio de la comunión, cuarta pista. A ver, el ejercicio ministerial del gobierno, porque también Dios nos pide que gobernemos una parroquia, que gobernemos una familia. O sea, somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces también existe, ¿no?, en la manera de gobernar, te juegas mucho que se genere comunión o no. Entonces creo que hay un estilo de gobierno, de ejercer el poder, como se dice hoy en día, que es cristiano, que tiene que integrar 4 dimensiones, que son la potestas, la paternitas, la fraternitas y la autoritas. La potestas, porque se refiere a la capacidad decisoria. Dios te da, pues como padre, madre de familia, como párroco, como el que sea, te da una potestad. Y tú tienes que tener en cuenta que tienes una potestad y no te puedes escaquear. Pero también te da una paternitas, es decir, que es el oficio de generar vida, el don de hacer crecer las cosas. Y una fraternitas, que se refiere a la capacidad de corresponsabilidad con los demás. Y una autoritas, y la autoritas se refiere a tu autoridad moral, por el testimonio de tu vida. Entonces, estas 4 dimensiones tienen que estar unidas. Porque aquí ocurre, por ejemplo, algo que es muy obvio. A veces hay potestas sin autoritas. Vamos, por poner un ejemplo, España, la situación sociopolítica de España. Estamos viendo un ejercicio de llevar la potestad hasta el límite por encima de la autoridad, de la autoritas, de la autoridad moral. Yo busco una mayoría y la busco para poder gobernar y soy capaz de vender mis principios, de lo que dije, digo, cojo y amnistío a los otros políticos para que ellos me den a mí sus votos para seguir gobernando. A ver, eso es una potestad sin autoritas. Eso es perder la autoridad moral completamente en el ejercicio del gobierno. Entonces existe en España
una escenificación de lo que es la adicción al poder, cayendo completamente en una falta de autoridad moral. O sea, no hay principios, me explico. Los principios pueden cambiar completamente dependiendo de cómo salgan los votos, el reparto de escaños. Si resulta que el reparto de escaños, para obtener la mayoría, tengo que pensar así, pienso así. Si para que el reparto de escaños conformemos una mayoría tengo que pensar así, pienso así. O sea, mi pensamiento lo configuro al mantenimiento del poder. Eso es potestas sin autoritas. Y eso nos puede ocurrir a nuestra medida. Nos puede ocurrir a nuestra medida. O sea, es clave que la autoritas vaya de la mano de la potestas, ¿sabes? La autoridad moral es importantísima. Hay que dar razón de por qué tomamos decisiones. Razón del gobierno, ser capaz de expresarlo. También a veces existe paternitas sin fraternitas, que es un paternalismo, ¿sabes? Un paternalismo, pues alguien que yo te quiero mucho, pero lo hago todo y te anulo. No se puede tener una paternitas sin fraternitas, porque eso es paternalismo. La paternidad tiene que integrar la fraternitas y hacer corresponsables a los demás. También a veces existe una fraternitas sin paternitas y sin potestas, lo cual es un caos, claro. Pues el coleguismo, que es un poco el coleguismo, hacer un sistema asambleario colega, que no. Por lo tanto, ¿no? Yo creo que es importante que en la forma de ejercer nuestra autoridad, pues ese encargo, ese ministerio que Dios nos ha dado como sacerdotes, como obispos, como padres de familia, como laicos, como líderes, en cualquier sitio, en una cofradía, en una asociación, que entendamos que ese ministerio, ese encargo que me ha dado, tiene que conjugar estos 4 aspectos. La potestas que Dios me ha dado y que la Iglesia me ha encomendado, ¿no? Pero acompañada de la autoritas, de la autoridad moral, de que yo al mismo tiempo sea siervo de los siervos. El Papa tiene la potestas máxima, pero al mismo tiempo es el siervo de los siervos. Y eso es muy importante. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en la parroquia, ¿no? Cuando hay que buscar gente para la limpieza, para los grupos de limpieza en la parroquia, ¿no? Porque están decayendo, lo que sea, tal. Haces una llamada. A ver, ¿cuál es la manera de que tu potestas de llamar al servicio tenga eficacia? Te pones tú el lunes en la escalera a limpiar el cristal y vas a ver tú cómo la gente se apunta enseguida. Porque eso es así. Eso es así. O sea, la potestas tiene fuerza cuando va ligada a la autoritas moral. Te ve la gente a ti subido en la escalera, me cago en se apuntan 25 después. Eso ha sido así de toda la vida de Dios. O sea, la potestas tiene que ir de la mano de la autoritas. La paternitas tiene que ir de la mano de la fraternitas, porque si no es un paternalismo y a la gente no le haces crecer, no le haces hacer. Entonces esas 4 dimensiones son claves, ¿no?, en el ejercicio de nuestro ministerio. Bueno, vamos a dejarlo, si os parece, aquí y tenemos también nuestro diálogo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.